En este video veremos una herramienta muy útil no solo en el álgebra, sino en matemáticas superiores. Se trata de la división sintética, que nos sirve para descomponer polinomios, encontrar raíces de ecuaciones polinómicas, resolver inecuaciones también polinómicas, reducir el grado de polinomios en cálculo, entre otras aplicaciones. Hola, mi nombre es Eric Mancini y hoy vamos a mirar un tipo de división simplificada que se llama división sintética. Tiene algo de similitud a lo que se llama división por coeficientes separados, pero únicamente sirve para dividir un polinomio en x de grado n entre un binomio de la forma x más a. Y sí, entonces el coeficiente de la x siempre deberá ser 1. Como continuamente les voy a estar nombrando los términos de una división, vamos a plantear una división entre simples números naturales, por ejemplo 29 entre 8, que nos daría 3, y como residuo tendríamos 5. Así es de que tendríamos a este como el dividendo, este como el divisor, este es el cociente y este es el residuo. O sea, lo que sobra cuando la división no es exacta. Entonces, vamos tomando uno a uno los coeficientes del dividendo y colocándolos aquí debajo, y decimos que vamos a dividir entre x menos 2, pero únicamente colocamos acá el 2. Si la pregunta es ¿por qué no estoy poniendo el signo negativo? Es por la misma razón de que en la división simple de polinomios le cambiábamos el signo a los términos cuando los llevábamos acá, siempre le colocábamos el signo cambiado. Ahí bueno, simplemente usé dos números cualquiera mostrando que colocábamos el signo cambiado. Ese video de división de polinomios, hay dos de ellos y se los dejo abajo en la descripción. Entonces trazamos una línea acá y decimos este 1 baja aquí y empezamos a hacer la multiplicación de este término por este otro, y el resultado lo colocamos aquí en la siguiente columna. Hacemos la suma entre estos dos términos, esa suma va aquí, multiplicamos de nuevo esto por esto y el resultado lo colocamos en la siguiente columna, y así sucesivamente. Hagámoslo. 1 por 2, 2, sumamos estos dos términos, nos da 0, 0 por 2 nos da 0, sumamos estos dos términos, tenemos 1, 1 por 2 nos da 2, sumamos estos dos términos, nos da 0, y tenemos ya la división sintética resuelta. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos los coeficientes de el cociente del polinomio, que es el cociente, o sea, el resultado de la división. Fíjense que como el polinomio dividendo era de grado 3 y el binomio divisor es de grado 1, pues es lógico que el polinomio cociente debe dar 1 menos en grado que el polinomio original o dividendo. ¿Eso qué quiere decir? Que si este era grado 3, el cociente será de grado 2. Y por eso el primer término sería x al cuadrado. El primer término cuyo coeficiente es este 1, que lo tenemos acá, pero sabemos obviamente que no se escribe. El siguiente coeficiente que tenemos es este 0, que le pertenece al término en x a la 1. ¿Sí? Tenemos x a la 2, x a la 1 y x a la 0. Al ver que tenemos acá un coeficiente 0, sabemos que no hay término en x lineal o x a la 1. Y tenemos sí un término independiente que es 1. Entonces nos falta aquí colocar más 1. Como ven, nos está sobrando un término que es este 0. ¿Qué viene siendo él? El residuo de la división. Como les decía, uno de los términos de la división es el residuo,
lo que sobra al efectuar la división entre ellos dos, y esto quiere decir que la división es exacta. ¿Qué es lo que regularmente perseguimos cuando estamos haciendo descomposición de polinomios de exponentes grandes? Que más adelante va a ser la aplicación que le demos, por ejemplo, cuando se trate de resolver inecuaciones. Como segundo ejemplo, vamos a resolver esta otra división en donde el polinomio en x es de grado 5 y el binomio sigue siendo de la forma x más a. Se parece bastante al anterior, pero el término independiente es positivo y no negativo como aquí. Si tomamos los coeficientes, que serían 1, 0, ¿por qué 0? Porque el término en x a la 4 no está. Miren que acá pasamos de 5 a 3 y nos faltaría el término en x a la 4, que por eso decimos que es un 0. Luego ahora sí vamos con menos 3, que es el coeficiente del término en x cúbico. Luego seguiría el de x al cuadrado, pero como no está, también colocamos un 0. Y luego el 4 como el coeficiente del término en x a la 1 o lineal. Y por último el menos 6 como el coeficiente de x a la 0 o el término independiente. Y vamos a hacer la división entre x más 2, que colocamos acá un menos 2. Recuerden que siempre se usa el signo cambiado de la a. Le trazamos la línea aquí y llevamos este término aquí abajo 1 y empezamos el mismo procedimiento. 1 por menos 2, menos 2. Sumamos estos dos términos, nos queda menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. La suma entre ellos dos nos da 1. 1 por menos 2, menos 2. La suma entre ellos dos, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. Esta suma, 8. 8 por menos 2, menos 16. Y menos 16 menos 6 daría menos 22. Entonces, ¿cuál viene siendo el cociente de esta división? Como ya habíamos dicho, siendo que este polinomio es de grado 5, este binomio le reduce 1 el grado cuando se hace la división. Por lo tanto, el primer término sería en x a la 4, cuyo coeficiente es 1. Y tendríamos x a la 4 menos 2x a la 3 más x al cuadrado. Sí, vamos en este coeficiente, menos 2x, este otro, más 8. Y este menos 22 es el residuo. Por último, tenemos este otro ejemplo con la diferencia de que fíjense que el coeficiente de la x en el binomio divisor no es 1, sino es un 3. Y como la regla dice que deberíamos dividir únicamente entre un binomio de la forma x más a, pues a él lo tenemos que convertir a esa forma. Ahora les quiero mostrar algo. Fíjense que hace un momento había hecho la división entre 29 y 8, cuyo cociente fue 3 y residuo 5. ¿Qué pasaría si tomáramos la división inicial y al divisor lo dividiéramos entre 2? Es decir, en lugar de este 8 tendríamos un 4. El cociente sería 6 y el residuo seguiría siendo 5. Ahora analicemos lo que se hizo. Dividí al divisor entre 2 y el cociente fue 6, que comparándolo con el cociente original es el doble. ¿Eso qué quiere decir? Que al dividir al divisor entre 2, el cociente quedó multiplicado por 2. Y para restablecerlo a la respuesta original, lo tengo que dividir entre 2. Tengamos eso en mente y sabremos cómo terminar de resolver esta división. Inicialmente todo es igual. Simplemente tomamos los coeficientes 3, menos 4, 4, menos 10 y 8. Fíjense que en este caso no hace falta algún término. Tenemos 4, 3, 2, 1 y 0 para las x. Y vamos a dividir entre
Aquí es donde viene la magia de las matemáticas y este binomio lo vamos a dividir entre 3. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría x menos 1/3. Entonces ya tiene la forma x más a. Y la a, como ya sabemos, la colocamos con signo cambiado, o sea, positivo. Trazamos nuestra línea, este 3 baja, 3 por 1/3 nos da 1. Estos dos sumados nos dan menos 3. Menos 3 por 1/3 nos da menos 1. Estos dos sumados nos dan 3. 3 por 1/3 nos da 1. Estos dos sumados, menos 9. Y menos 9 por 1/3 nos da menos 3. Y la suma acá es 5. Ahora, dense cuenta que aquí dividí al binomio original entre 3. Y así como sucedió en mi ejemplo con números, el cociente aquí quedó duplicado y para restituirlo a la forma original debía dividirlo entre 2. Acá, para restituir a su forma original, el cociente lo tengo que dividir todo entre 3. Y así la respuesta sería x a la 3. Recuerden que si este es de grado 4, el cociente nos quedaría de grado 3. Menos x a la 2. Sigo dividiendo cada uno de estos términos entre 3. Más 3 entre 3 me da 1 también. Y me queda x a la 1. 9 entre 3 me da 3. Y por eso nos queda menos 3. Que este era el término independiente. El residuo es 5, porque recuerden que al residuo no le pasa nada, no lo afecta la división del divisor. El residuo sigue siendo el mismo. Y esta entonces es la respuesta. Más adelante trabajaremos una aplicación de esta división sintética hacia la descomposición de polinomios de grado superior. Así es de que si quieren ver esos videos, por favor suscríbanse y denle un like a este video.